Hola Acuario, soy Aleli, bienvenido a esta lectura. Es un honor para mí servirte. Vamos a estar viendo tu mensaje. Gracias por estar aquí, por tus mensajes, por tus likes y por suscribirte. Al hacerlo, apoyas nuestro refugio animal de manera gratuita y pues es de verdad muy bonito para nosotros. Para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción está el contacto. Tu primera carta, el 4 de oros o de pentáculos, la reina de bastos y la carta de el colgado. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué arcángel es tu arcángel protector para estos días. Y ha salido el arcángel Uriel. Y te dice lo siguiente hoy. Querido Acuario, más confianza y menos sacrificio. Nuevos aprendizajes en tu camino te traerán oportunidades de éxito. Sé consciente de que necesitas confiar más en ti mismo. ¿Cuántas veces te has cuestionado si vale la pena tanto sacrificio? Puedes lograrlo sin sufrir en el proceso. Mira que esto es bien importante, porque a veces los seres humanos como que nos encasillamos tanto en hacer de la vida como un sufrimiento, como un tedio, y nos olvidamos de ir disfrutando el proceso de vivir. Y puede ser que tú estos días, querido Acuario, hayas estado como tan enfocado en los problemas, tan enfocado en las cosas negativas que te has olvidado de las cosas bonitas, ¿vale? La carta del 4 de oros o 4 de pentáculos es una carta que me habla claramente de cómo tal vez tú en este punto de la vida estás tratando de ahorrar muchísimo o tienes como mucho temor y mucho miedo de quedarte sin recursos, por eso te has ajustado mucho en tus gastos. Creo que de cierta manera sientes mucha incertidumbre por el futuro, sobre todo en el aspecto económico, y eso es lo que te ha llevado como a tener tanto miedo, temor y inseguridad. Pero yo pienso que tu futuro económico tiende a mejorar bastante. La carta de la reina de bastos al lado. Recuerda que la reina de bastos nos habla acerca de la energía como de las hechiceras, de las brujas, pero de aquellas que se dedican a transformar la vida de manera positiva para que los demás puedan resolver sus problemas. No estaría de más que tú mismo, querido Acuario, realices algún tipo de ritual que tenga que ver con la parte económica. Por esta carta de aquí, es probable que además en tu familia, de manera generacional, alguien haya hecho votos de pobreza en generaciones pasadas o que tengan como ideas respecto al dinero que son las que están bloqueando tu energía para la abundancia. Ideas como cuáles, como que el dinero es malo, que el dinero trae problemas, que es mejor ser pobre pero feliz. ¿Sí me entiendes? Entonces siento que hay cierto bloqueo energético que sería bueno retirar. Tú no tienes por qué estarle necesariamente pagando a otra persona. Puedes buscar cómo romper esos karmas, cómo romper contratos de o votos de pobreza, ¿sí? También los subliminales relacionados con abundancia te podrían ayudar mucho. Y la verdad que pienso que tiene toda la solución esta parte como de ese bloqueo energético. Mira que el 12 que está allá, ese arcano número 12, el 12 numerológicamente nos habla acerca de un ciclo que se cierra. Entonces yo creo que tú al hacer este ritual lo que va a pasar es que efectivamente a nivel energético algo va a concluir y te va a permitir cómo avanzar. Veo, hay otra palabra clave del ahorcado es el sacrificio, ¿no? O sea, probablemente tú has sido una persona que para tener bien a otros también has sacrificado muchos sueños, metas e ilusiones para ti. Y eso también a veces, en lugar de traernos bendición, con el tiempo lo que nos trae es como una frustración muy grande que genera como baja vibración en nuestra vida
y que también nos va bloqueando los caminos en esta parte económica, ¿vale? Para que lo tengas como presente. Eso pues por este lado te cuento. Vamos a ver quién es tu arcano amigo, la sota de copas. Bueno, hay una personita que quiere comunicar sus sentimientos hacia ti. Lo que pasa es que siento que puede ser alguien como menor que tú, alguien a quien tú le gustas o alguien que está como explorando a ver allí qué pasa contigo, ¿sí? Esto puede ser también la necesidad que tú tengas de comunicar ciertos sentimientos o emociones que tienes por ahí un poquito reprimidos y que el universo te está diciendo es tiempo de sacarlos. Pueden ser emociones buenas, emociones malas. Esos te quiero o esos perdóname o te perdono, que a veces uno tiene por ahí guardado y que el orgullo les echa candado para que no salgan. Ya es momento como de liberarlos. Entonces, la verdad que siento que hay una oportunidad muy grande de expresar ciertas emociones o ciertos sentimientos que han estado guardados muy en tu corazón y que la verdad siento, querido Acuario, que podría ser una experiencia muy liberadora para ti. Veamos qué más tienen tus guías para decirte a través del tarot. Tenemos al Rey de Bastos. Mira que ha salido la Reina y el Rey de Bastos. El 7 de Copas y la carta del Mago. Bueno, yo siento que hubo una persona que la verdad en algún punto de la vida intentó ser como un poquito manipuladora o te habló como con ilusiones. Si una persona de pronto que te ilusionó o te mostró ciertas cosas de su vida que no eran muy verdad. O puede ser alguien que vayas a estar conociendo, pero parte de lo que esta persona te cuente siento que no va a ser totalmente sincera. Entonces, la carta del mago me dice que en estos días podrías estar coincidiendo con alguien así, como alguien a quien tú le vas a descubrir una especie de mentira o de cuestión medio falsa por ahí. El mago te dice que actúes de una manera bastante diplomática. Puede ser un familiar, un amigo, una expareja, alguien que esté saliendo contigo, pero que honestamente hay que como que no conflictuar con esta persona. El mago también representa la inteligencia que tenemos que tener en circunstancias que nos ponen a veces contra la espada y la pared, ¿vale? Entonces, la verdad, yo siento que vas a salir como bien librado o vas a tener la habilidad de desenvolverte muy bien al darte cuenta como de algún tipo de inconsistencia en lo que una persona es o dice ser es. ¿Listo? Para que lo tengas como muy presente, muy en cuenta. El oráculo, además de todo, te dice la justicia está en camino, ¿sí? Hay personas que han pensado que a ti te han herido y han pensado que el tiempo nunca les va a pasar la factura. Incluso tú mismo, querido Acuario, has llegado a pensar que el universo se olvidó del daño que te hicieron, pero no, o sea, el universo siempre toma nota de todas y cada una de nuestras acciones para devolvernos em, en consecuencia a cómo nosotros nos hemos comportado, sea bueno, sea malo. Entonces aquí hay una justicia que tú has pedido, una justicia que siento que realmente es tu derecho y es una justicia que se te va a dar, ¿sí? O sea, se te va a dar por orden divino, por decreto divino, está destinada para ti. Tú solamente siéntate, espera, porque de que llega, llega. Números que para ti sean una señal en estos días, letras y signos, el 51, el 72, el 55 y el 24. Dentro de los signos que destacan en esta lectura tenemos los de fuego, Aries, Leo, Sagitario, tenemos a Capricornio y a Tauro, y de los signos de agua destacaría Cáncer y el signo de Piscis, ¿ok? Y dentro de las letras que sean claves para ti, tenemos la letra M, la D, la A, la C, la P, la H, la F y la N.
inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a una persona especial o un lugar clave que vas a estar visitando en estos próximos días. Te envío un abrazo enorme y muchas bendiciones. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy y para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo, de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.